Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Lo tenemos de manera exclusiva en el piso a José Bonacci, líder de UNITE. Gracias, José, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. José, ¿cómo ves el panorama nacional con, distintas situaciones, ¿no? Baja del riesgo país, pero también se da una suerte de un poco de inestabilidad política. Hace muy poco se eyectó a la canciller, ¿no? Algo habrá hecho. Voy a contradecirte totalmente. Perfecto. Bien. Va a ser más entretenido. Bajó el riesgo país, bajó la inflación, baja el dólar. Cuando baja el dólar yo me preocupo, y mucho. Cuando hay... Vos sos joven, no te acordás de la tablita de Martínez de Oz. No. Bueno, ahora le decimos Crowley Pen. Los muchachos de antes no usaban Crowley Pen, usaban tablita. Y esas cosas no terminan bien. Entonces, por un lado puede ser que haya estabilidad de algunos valores, pero siempre el tema es si la gente come o no. Este sistema todavía tiene una deuda con la sociedad que seguramente se va a saldar. Creo que en este caso, hay cosas que me preocupan, lo cual no quiere decir que esté del todo mal. O sea, esto no ha terminado bien en otras oportunidades, pero creo que en este caso, cuando se le suman elementos que tienden a la desregulación de mercados que están sujetos por normas absurdas o bien por intereses sectoriales, costos, impuestos, terminaba mal. Tal vez con esta receta el final no sea como el que hemos chocado en otras oportunidades. Por otro lado, no creo que haya inestabilidad política. Los primeros 6 meses, estaba hablando con un periodista de Buenos Aires el otro día, me decía cómo se está negociando el tema del presupuesto. Y se está negociando con la vieja, querida y nunca bien ponderada vieja política. Apoyame y vas a tener obra pública. Apoyame y no te vamos... Entonces, los primeros 6 meses, cuando hubo una furia del chiche nuevo y un proceso de renovación dirigencial, hubo fallas y hubo errores que algunos marcamos, pero esto se está recomponiendo y se está aplicando política, que para algunos puede ser enojosa, desagradable, antipática, pero es política, que la construcción de consensos, no consensos para, a ver, vamos y vamos. O sea, 40 años de democracia. Toma y daca. Tomá, dame, esto es para mí, esto es para vos. En esto te lo puedo firmar, porque sé del pensamiento de Milei y lo he visto, o he colaborado en algunos aspectos para que se tomara alguna decisión, que cuando vea algún hecho irregular, total ya prescribió y ya es público. En mayo, creo el 29 de mayo, le digo, tenga ojo con el secretario de Energía. Se está mandando unas cuantas cagadas y tiene un abogado al lado que es de terror. Bueno, le pusieron un comisario político y unos meses después voló. Fue el que nos metió en todo el lío del invierno sin gas. Entonces, este gobierno ha cometido errores como todo gobierno nuevo. Más cuando no tenemos cuadros dirigenciales que estén en conocimiento de la situación del Estado. Pero se corrige, porque en ese sentido Milei es intransigente. Por ejemplo, en este momento hay una situación en un ministerio puntual, preciso. Los mismos funcionarios están reconociendo que hay situaciones de absoluta irregularidad. Trabajo, superintendencia de seguros. El tema es que por un lado hay una fuerza inercial de dictaminantes y funcionarios del viejo régimen y otros que reconocen que las cosas están mal pero que todavía no pueden cambiar el mecanismo interno, lo cual es lógico en todo proceso. El Estado termina siendo manejado por el que está en... la última ventanilla del Estado es la cara del Estado ante el ciudadano. El dictaminante en el Ministerio de Trabajo es quien termina
conduciendo los destinos de la política sindical o de la política de la superintendencia. Y quien ha leído, vos también sos joven, pero si has leído Carne Picada, de Jorge Asís, una novela que se desarrolla en un ministerio en la década del 70, funcionarios grises y tristes terminaban definiendo algunas cosas que el mismo ministro no podía definir. Entonces, en el proceso de desmontaje de una estructura que viene corrupta, van a pasar cosas, pero eso no es debilidad. La debilidad está en la decisión política de llevar adelante los cambios. Podríamos haber dicho también que Perón en el 45 era débil, porque ni partido tenía. Pero sin embargo tenía el apoyo del voto popular. Es decir, que José, podrías comparar... Débil fue Kirchner. Pero vos podrías comparar cómo surge el peronismo, cómo surge la Libertad Avanza. Mirá, lo hemos charlado con algunos compañeros. Todo proceso de cambio político, no voy a hablar de las características o los valores, voy a hablar del proceso. Todo proceso de cambio político siempre surge a partir de una crisis económica, estatal, política, un proceso de, como le dicen ahora, ¿cómo es que le decimos? Batalla cultural, donde se comienza a hablar de una alternativa, se comienzan a hablar de posiciones diferentes, de hipótesis diferentes de solución de los conflictos. Eso pasó con el peronismo. El peronismo no es que dice, hola, soy Perón. No, el peronismo vino de un proceso de década y media donde se acentuaron valores como el nacionalismo, la justicia social. Yo siempre digo, la justicia social está parida conceptualmente por el nacionalsindicalismo español, que aquí fue receptada por la Alianza Libertadora Nacionalista y puesta en el heredero peronista, pero también se rescataron valores de la soberanía, como venían sosteniendo Scalabrini y Ortiz y ese sector, o del nacionalismo. Entonces, cuando vos ves todo lo que pasó durante la década del 30 y la primera mitad de la década del 40, hubo un proceso cultural de cambio, que el que se avivó el genio fue Perón, de decir, bueno, algo está cambiando, algo está pasando, como dice Rebord. Así dice, ¿no? Sí. ¿Qué hay ahí? O no sé cómo se llama el programa. Bueno, él encontró una semilla de cambio en un proceso que estaba totalmente decadente, porque en la década del 30, en realidad lo que murió fue la República del 80, nació otra. Esta república que hoy estamos asistiendo a sus exequias, o esta nación a la cual estamos asistiendo a sus exequias, fue un proceso que se inició en la década del 30, que Perón la llevó y que algunos con parches de una forma u otra la fueron llevando. En el interín perdimos una generación completa de izquierda y derecha en la década del 70 y hoy tenemos lo que tenemos. No tenemos lo mejor, porque nuestros intelectuales no son buenos. Funcionarios públicos a los cuales yo quiero, en su vida han tocado el lomo de un libro. Pero es lo que tenemos, es lo que conseguimos, es la democracia que tenemos. Una democracia que no fue consecuencia de una lucha popular, porque los 30.000, los 8.000 desaparecidos estaban peleando por una democracia demoliberal. Estaban peleando por una revolución y una patria socialista, que es otra cosa lo que tuvimos después. Esta fue la concesión graciosa de un gobierno cívico-militar derrotado en lo económico, fundamentalmente, en lo político y en lo militar. Y después, posteriormente, en lo ideológico. Es una democracia incompleta que para lo único que se sirvió es para que la partidocracia reparta los restos de la república que nació en el 80, de la nación que se creó en el 40 y que finalmente, después de toda esta crisis, nada nos han dejado. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y eso se hace más que con fortaleza política, con decisión. Porque independientemente de todo, creo que hay una decisión de toda la sociedad de que es necesario cambiar. José, el año que viene, hay elecciones y el gobierno, todo va a ser ganancia. No necesariamente. ¿Puedes decir que no? No necesariamente. No necesariamente. A ver, sí, por supuesto, en cuanto a número, va a tener mayor cantidad de representantes, no va a tener mayoría absoluta en las cámaras, no las va a tener, pero si logran torcerle el brazo
En realidad ya cree que está torcido el brazo del PRO. La Libertad Avanza va a encolumnar detrás de sí todos los sectores de los conservadurismos provinciales, el conservadurismo del PRO, algunos sectores radicales, y los va a repotenciar. Va a ganar una elección, tal vez no por un 56%, va a ganar una elección, pero no sé si va a llegar a tener mayoría en las cámaras. Sí creo que se ha cometido un error al astillar el corpus político de la Cámara de Diputados. Porque con el nuevo sistema electoral lo que vamos a tener son caras. Un consejo de Rosario a la enésima potencia. Es más, ahí está, cara. A lo mejor no puede ser diputado, no puede ser concejal. ¿Cómo se llama este chico que anda con el que inventó Perotti, el que es concejal? Lisandro Cavatorta. Lisandro Cavatorta. En otros casos podría decir, yo lo quiero Lisandro Cavatorta, pero yo no lo quiero Lisandro Cavatorta porque no le veo cuál es la ganancia. No representa el peronismo, no representa a él, no sirve para nada, pero tiene cara, es conocido y tal vez podría ser diputado. ¿Es un representante fiel de la ciudadanía de Rosario, Lisandro Cavatorta? Es un tipo conocido. Ya lo vimos en una de las últimas elecciones de concejales de Rosario. Hubo 5 listas que pasaron a la general de concejales. De esas 5, 4 estaban encabezadas por periodistas. La única encabezada por un político, militante, como era la de Monteverde, fue la que menos votos sacó. Pero una particularidad es que todos más o menos sacaron la misma cantidad de votos. O sea, ahí no empujó el partido, no empujó la movilización popular, sino que empujó el nivel de conocimiento de una cara. Y eso es... El gobernador Puyaro es un militante radical. El intendente Hapkin es un militante radical. Sí, y sí, la mayoría de las intendencias y comunas son manejadas... Pero estamos hablando de representación parlamentaria. O sea, yo te estoy haciendo el parámetro con respecto a la representación parlamentaria del año que viene. Sí, son militantes y ahí cambió el tema, porque la gente no es tonta, pero no está lo suficientemente informada. A ver, yo mismo, por ahí leo y digo, ¿quién es esta concejal? Yo fui concejal, creo saber un poco de política. En el programa, digo. Bueno, no soy yo. Bueno, entonces, la falta de representatividad que tienen los cuerpos colegiados de la democracia, que hacen a la diversidad y a la construcción política, son diferentes a lo ejecutivo. En el ejecutivo la gente sabe lo que vota. En Rosario opta entre peor y menos peor. Opta. Rosario ha perdido una dirigencia, en realidad nunca ha tenido una dirigencia. Lo más parecido a un proyecto rosarino fue el proyecto de Gimnasia y Esgrima, como le digo yo, porque el socialismo eran todos, el socialismo de Caballero y del grupo primigenio del socialismo, eran todos socios de Gimnasia y Esgrima, era ese grupito. Fue un proyecto, ¿me explico? Proyecto que no tiene ni el peronismo, que ni tiene el PDP, que ya dejó de existir, o que no tiene, pero que sí, por ejemplo, tiene Monteverde. Aunque a Monteverde lo traiciona una cosa, porque es rojo por afuera y amarillo por adentro. Y la gente se lo percibe. José, hace pocos días el diputado provincial Mirabella dijo: a Puyaro lo votaron para que sea gobernador, no emperador. ¿Cómo ves la suerte de la reforma constitucional? Lo dije yo primero en esta mesa y hasta Menem me copió. Puyaro está formoseñizando la política santafesina. No está mal porque Santa Fe desde hace 100 años está dividido en 3 sectores y eso lo hacía medio difícil de manejar. Como somos Dinamarca, es decir, porque tenemos ingresos, tenemos campos, grano, vaca, ciencia, tecnología, es fácil de gobernar esta provincia desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político es más difícil y siempre estuvo dividido en 3. Puyaro logró lo que no se logró en 100 años, es decir, juntar 2 sectores de esa división por 3 y de esa forma se proyecta. Puede servir
o para que se convierta en emperador, o bien, que es lo que todos quisiéramos, para que despegue definitivamente la provincia, porque más allá de su riqueza general, cultural, económica, carece de un proyecto dentro de la nación. O sea, no es lo mismo Santa Fe que Córdoba. Córdoba es un proyecto, Santa Fe no es un proyecto. Tomamos lo que sobra por ahí. Entonces, creo que era necesario empoderar a un gobernador, a un representante, para que nos lleve a todos detrás de él, no que nosotros lo llevemos a él. Esta Constitución seguramente va a salir, porque tiene los números. El mayor inconveniente que tiene es la discusión interna con el socialismo para ver a quién le toca cada cosa. Harán un unicato, me toca a mí, te toca a vos. Bueno. Pero me parece que la discusión de la reforma constitucional carece de una esencia transformadora para este proyecto que tenemos que tener como provincia. ¿Me explico? La verdadera política es la política internacional. Santa Fe creo que está en condiciones de tener una política internacional, no te digo autónoma porque no nos vamos a salir de la Confederación, pero sí de tener una inserción a nivel mundial más importante de la que tenemos. Y eso no lo veo la preocupación de este gobierno. O sea, nosotros tenemos que salir a buscar mercados. Nosotros tenemos que salir a que los paraguayos no se lleven los puertos de soja que estamos instalando nosotros, o que tenemos instalados nosotros. Nosotros tenemos que salir a potenciar todos los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos que en Santa Fe hay. Para eso no hay ningún proyecto en la Constitución, o mejor dicho, ninguno de los proyectos constitucionales que están dando vuelta incentivan ese rumbo. Solamente, es más, puedo hacer una infidencia, no voy a decir quién lo dijo. Cara de radical, voz de radical. Nosotros queremos la reelección, el resto me chupa un huevo. Que es el nuevo concepto ideológico del liberalismo argentino. Todo me chupa un huevo. Bueno. Así viene la política. José, gracias por estar con nosotros. A vos. Vamos a un pequeño corte y seguimos con Acceso a los Derechos.